A merced de las mareas, un podcast con relatos de ficción de Antonio Quirós, una producción de Intelivoz. Juan de Urbieta, el héroe de Pavía. Hernani, 1810. El azar quiso que aquel nublado día del otoño de 1810 pasara por Hernani, junto con otros 10 de mis compañeros. No era frecuente que encargaran labores meramente logísticas a tropas de caballería, pero aquel día nos tocó aquello en suerte. El comandante de Guipúzcoa, Pierre Touvenot, necesitaba enviar algunas órdenes a la guarnición de Tolosa. Dicha guarnición estaba siendo muy hostigada en aquel momento por las partidas vascas de Gaspar Jáuregui. El destino quiso que al pasar por Hernani, uno de los húsares que me acompañaban recordara la historia del soldado español Juan de Urbieta. Se trataba, ni más ni menos, del soldado que había tomado preso a nuestro rey Francisco I, hecho que sucedió en la batalla de Pavía, una deshonra para Francia. Urbieta estaba enterrado al pie del altar mayor de la iglesia de San Juan Bautista. Mi compañero nos propuso vengar la mancillada historia de nuestro ejército, ahora que nuestro emperador había sometido a España por las armas. Dicho y hecho, la mitad de nosotros protegió la entrada a la iglesia de los hernaniarras. El resto nos concentramos en levantar la losa y sacar aquellos odiados huesos de su fosa. El objetivo era machacarlos después con nuestros sables y esparcirlos por las montañas cercanas. No puedo negarlo. Me enfrenté a aquella tarea con el mismo ardor que mis compañeros de armas. Imposible alegar ninguna disculpa en mi descargo. Y, sin embargo, fue la curiosidad la que me llevó a tomar aquel gastado libro ubicado sobre una mesa junto a la tumba. Juan de Urbieta, el héroe de Pavía, escrito por Íñigo Alcega, S.J., rezaba el título. Yo no leía español por aquel entonces, pero pensé que alguien en el futuro me ayudaría a traducirlo. Pasó el tiempo. Las partidas vascas de 1810 se fueron haciendo cada vez más molestas. Y en el verano de 1813, los españoles y sus aliados ingleses nos fueron expulsando de la zona. Cruzamos la frontera con las orejas gachas tras haber sido arrollados en Tolosa y San Sebastián. Nunca más pasé por Hernani, pero siempre me acompañó aquel viejo libro, sobre el que mantenía la esperanza de leerlo en algún momento. Fue quizá el hecho de haber pasado aquellos años en España lo que me empujó a aprender el idioma, una vez licenciado y vuelto a mi vida en París. Quería saber más sobre aquellos soldados que habían dominado el mundo 2 siglos antes, los más temidos de Europa. Leí mucho sobre nuestras continuas guerras con los españoles y los enfrentamientos con los tercios, y, en algún momento, abordé la lectura de aquel viejo manuscrito que siempre estuvo guardado en un estante de mi biblioteca. Lo hice ya un poco avergonzado de lo que hicimos con sus huesos. Ya había leído lo suficiente sobre nuestras batallas con los españoles de la época como para apreciar el honor en dichos enfrentamientos. Sabía que tras ser vencidos por nosotros en Rocroi, en las postrimerías de su época imperial, las tropas vencedoras del duque de Enghien habían rendido honores a la heroicidad de los tercios vencidos, permitiéndoles desfilar con sus estandartes. También había leído en el texto del libro del jesuita sobre la carta que nuestro rey le escribió a su captor, agradeciéndole que le guardara la vida y el buen trato recibido. Y en cambio, unos pocos húsares descerebrados habíamos violado la tumba de aquel héroe. Quizá sea como un acto de redención que dé hoy a la imprenta el libro de Íñigo Alcega, con este prólogo que trata de mostrar mi arrepentimiento por aquel bárbaro acto, tan inadecuado para un soldado imperial francés. Mientras escribo estas líneas, el gastado volumen reposa abierto junto a esta pluma. Quizá así sus páginas compensen, al fin, el ruido de nuestros sables sobre su tumba. Benoît Mercier. Juan de Urbieta, el héroe de Pavía. Escribo estas líneas en el año del Señor de 1572. Mi nombre es Íñigo Alcega y nací en la noble villa de Hernani, allí donde el monte se suaviza bajando a aquel frondoso valle que lleva al viajero hasta San Sebastián. Desde niño me invadió una profunda fe que me llevó a profesar siendo muy joven. Paralelo a mi vocación religiosa, se manifestaba también un fuerte deseo de formar a los demás. Estudié teología, derecho y humanidades en Salamanca. Por fortuna, mi familia tenía los recursos suficientes como para permitirme aquello que era lo más deseado por mí. Cuando tras graduarme volví a Hernani, pensé que tenía que devolverle a la villa todo lo que me había dado en mi infancia y adolescencia. Fue por ello que me uní a Rodrigo Mercado de Zuazola cuando fundó la Universidad de Sancti Spiritus en mi querida ciudad.
Y sin embargo, mi labor docente no me llenaba. Mi principal interés eran las humanidades. Gustaba de perderme entre los textos de los clásicos griegos y latinos, así como en las crónicas históricas que nos daban luz sobre nuestro pasado. Me encantaban, sobre todo, las narraciones de los hechos históricos relevantes, todo lo que de verdad había contribuido a difundir y ampliar nuestra fe católica. El proyecto del obispo Mercado se centraba en los aspectos más prácticos de la vida, apuntaba fundamentalmente al derecho y a la teología, con el fin de formar abogados y clérigos. Pero yo necesitaba algo más. Mi vida no estaba para perderse entre códices. Quería acción. Y fue por ello que entré en la Compañía de Jesús. Conocí a Íñigo de Loyola y a Francisco Javier. Me entusiasmaba esa mezcla de sacerdote y soldado que constituía la vida del jesuita. Mi destino fue América, esa nueva tierra que estábamos descubriendo y a la que llevábamos nuestra fe. Anduve por Brasil y Perú. Y es en este altiplano del Cuzco desde el que escribo ahora estas líneas. Pero no hablemos tanto de mí. La historia que quiero contaros hoy es la de mi paisano, el valeroso soldado de los tercios, Juan de Urbieta Verástegui y Lezo. Ambos nos criamos en Hernani, aunque nuestras vidas han transcurrido por derroteros diferentes. Desde chiquillos nos unió una profunda amistad de la que solo nos separaron sus campañas militares y mi labor evangelizadora. A pesar de la separación física, siempre mantuvimos una relación epistolar que solo se interrumpió con su muerte. Noto ahora que la mía se acerca. He vivido más que la mayoría de las personas de mi generación. He paseado mis huesos por 2 continentes durante algo más de 8 décadas y sé que ha llegado el momento de rendir cuentas al Creador. Y antes de hacerlo, tengo el deber moral de dejaros escrita esta historia, una historia que espero sirva para el recuerdo de mi querido amigo, su trabajo y su heroicidad en los ejércitos de nuestro Señor el Emperador Carlos. Aunque también como ejemplo para futuras generaciones de españoles que vean en Juan las virtudes de nuestra raza. Íñigo Alcega, S.J. Infancia. Nuestras travesuras de niños, crecidos en el sencillo entorno del campo vascongado, eran bien conocidas en todo el pueblo. Juan era el capitán de aquel grupo de niños que formamos y que concentraba su interés en luchar contra los moros y otros enemigos de la patria. Con espadas de palo, chalecos construidos de viejas ropas, sacadas de Dios sabe dónde, constituíamos una curiosa infantería que corría entre las huertas y destrozaba algún que otro cultivo. No faltaban tampoco las escaramuzas para hacer rabiar a los perros, capturar conejos y asustar a las mozas que paseaban por los caminos. Cualquier cosa que nos hiciera reír y pensarnos como soldados de un ejército conquistador. Los padres de Juan eran el escudero Esteban de Urbieta y doña Catalina de Verástegui, hidalgos de pocos recursos que no los tuvieron suficientes, como los de mi familia, para darle al niño estudios, aunque también he de decir que Juan no era en exceso dado a las letras. En su ánimo brillaba más el ejercicio al aire libre, los juegos y cualquier otra cosa que no supusiera meterse en la mollera aquellos aburridos textos con los que los demás nos íbamos formando. En su adolescencia entró al servicio de una adinerada familia vascongada, los Artola, lo que le llevó a desplazarse a San Sebastián. Cuando Fernando el Católico guerreó con Navarra para conseguir incorporarla a las posesiones de la monarquía hispánica, los franceses apoyaron a los navarros frente a las tropas del regente de Castilla. Las tropas galas destruyeron Hernani, incendiándola en sus incursiones por la zona. Ello generó en Juan un ferviente deseo de defender a su patria en cuanto la edad se lo permitiera. Por eso no tardó en unirse a la milicia. En los primeros tiempos del emperador Carlos no faltaban las guerras que lidiar, fuesen las revueltas internas, el enemigo francés, el turco o los protestantes. Todavía recuerdo el día que, morral al hombro, marchó feliz junto a tantos otros jóvenes hernaniarras para alistarse en la milicia. Qué felices marchaban pensando en la gloria que iban a lograr en el campo de batalla. Parecían ignorar que muchos no volverían, que algunos caerían por esas rutas de Europa, vencidos por el frío, la nieve, la escasez de pertrechos o el sable de la caballería enemiga. Sirviendo al emperador. No fue el caso de Juan. Él sí consiguió la gloria ansiada. Se alistó en la compañía de infantería de don Hugo de Moncada, que sería asignada a la coronelía de Nápoles, lo que sería el germen del tercio viejo del mismo nombre. Pero los tercios aún no eran tercios. Faltaba aún la ordenanza de Génova de 1536 por la que nuestro señor, el emperador Carlos, los creara desde las coronelías.
La tropa fue asignada al marqués de Pescara, Hernando de Ávalos, que debía guerrear en Italia contra los franceses. Juan descolló de inmediato, tanto por su energía personal como por su pericia en el manejo de la espada y la pica. Fue destinado, por tanto, a una compañía de piqueros y con ella partió hacia Italia con los veteranos de la unidad de don Hugo. Las instrucciones eran simples. Tenían que despejar de franceses el Milanesado, zona de paso que permitía a las tropas imperiales pasar desde Italia a Europa Central. Pero el rey francés no estaba dispuesto a ponerlo fácil y envió sus mejores y fogueadas tropas a la zona. Mas el arte de la guerra que, desde el gran capitán, había impregnado a los ejércitos españoles, estaba bien asumido por Hernando de Ávalos. Los franceses combatían al viejo estilo, con la caballería pesada como unidad fundamental y un fuerte apoyo artillero. Los españoles, en cambio, lo hacían con una nutrida infantería, armada con aquellas largas picas de más de 5 metros. Los piqueros, con su pica plantada oblicuamente en tierra, desjarretaban con facilidad a los caballos que intentaban cargar sobre ellos. Es imposible un salto tan alto para las bestias, que al final caen ensartadas, mientras que los caballeros son rematados por los infantes. Eso para los que consiguen realizar la carga, ya que la mayoría son abatidos antes por flexibles unidades de arcabuceros, cuya potencia de fuego resulta terrorífica. Las unidades de infantería, mixtas de piqueros y arcabuceros, son el arma letal que da a la monarquía hispánica sus actuales dominios en el mundo. Por supuesto, con la inestimable ayuda de Dios, nuestro Señor, sin cuyo concurso ningún triunfo en batalla sería posible. Partió Juan, pues, con el resto de los hombres de su unidad, primero a pie hasta llegar al puerto de Barcelona y desde allí en barco atravesando el Mediterráneo para desembarcar en las costas italianas. Y, de nuevo, a pie a los distintos frentes de combate. El marqués se denotó pronto como un buen émulo del gran capitán, y con una intrepidez e inteligencia inusitada, derrotaba a los franceses allí donde los encontraba y le plantaban batalla. Pero no fue cómoda la vida de Juan y sus comilitones en aquella época. A pesar de sus continuos triunfos, los víveres escaseaban, y la soldada no siempre se pagaba puntualmente. Las arcas de la monarquía hispánica no siempre están bien repletas de doblones, y a veces pasan incluso años para que los soldados cobren sus atrasos. A cambio, para que la tropa no pierda la moral, se le permite el saco de las ciudades conquistadas. Aquello creaba el lamentable espectáculo de ver a valientes soldados empleados en el robo y las violaciones de cuantas mujeres se hallaban a su paso. Era en esos momentos cuando se distinguía el buen del mal soldado. Y Juan siempre fue de los buenos. A pesar de que tuvo que robar alimento para sobrevivir, nunca ejerció la violencia sobre moza alguna y en más de una ocasión, junto con algunos de sus compañeros, evitó que otros desalmados lo hicieran. En aquella tropa se juntaban los soldados españoles de leva con mercenarios alemanes, suizos, flamencos, italianos y de cuantas otras nacionalidades abarcaban las posesiones de nuestro señor el emperador. Los españoles se distinguían por ser los más feroces en la guerra, pero también los menos violentos con las poblaciones civiles. Cuando alguna de aquella soldadesca germana o flamenca se amotinaba por no haber cobrado sus pagas, solían ser los españoles quienes los reducían, a pesar de estar tan escasos de emolumentos como aquellos. Juan ejerció de piquero en distintas acciones por Italia, pero su primera gran victoria fue en Bicocca, en abril de 1522. Allí, en aquella zona cercana a Milán, las tropas españolas junto con las del papado derrotaron a los franceses aliados con los suizos. Allí cayó para siempre el mito de los piqueros helvéticos, considerados los mejores del mundo. Juan, integrado en su unidad de infantería a las órdenes del de Pescara, luchó valientemente y su pica permaneció enhiesta durante toda la batalla, terminando con cualquier grupo de caballería gala que intentara desbordarlos. Pavía. Don Hugo de Moncada, que en 1523 se hizo cargo de la Armada del Mediterráneo, fue hecho prisionero por Andrea Doria en la desembocadura del río Var. Sin embargo, sus regimientos en Italia seguían luchando bajo su laureado estandarte. Por su habilidad y su esfuerzo combativo, tras Bicocca, pasó Juan de Urbieta a ejercer en las unidades de apoyo de la caballería. Fue nombrado entonces paje de lanza de la caballería, dentro de la unidad que comandaba Diego de Mendoza. Dicha unidad, con el resto de las tropas de don Hugo, seguía operando bajo las perspicaces órdenes del de Pescara. El paje de lanza era una pieza fundamental de apoyo a la caballería. Su función era logística respecto al caballero.
debía ocuparse de equipo de repuesto por si era necesario sustituirlo en combate. Como tal, Juan portaba ya la pica corta, la espada y la daga, además de ocuparse si fuere necesario de la montura de repuesto. Aquella posición podía considerarse más tranquila que la anterior de piquero en una unidad de infantería. Sin embargo, esto no siempre era así, ya que en las continuas refriegas de la caballería en las batallas, los pajes se veían obligados a entrar en combate de continuo. Y más en el caso de Juan, donde su ardor combativo le incitaba a entregarse en cuerpo y alma para la victoria de las armas españolas. Tras la batalla de Bicoca y la muerte del general de las tropas hispano-papales, Próspero de Colonna, los franceses conquistaron Milán y desplazaron ejércitos a la zona con la idea de hacerse con el control de toda ella. Como miembro de la Compañía de Jesús, me duele decir que el giro en el apoyo papal tuvo bastante que ver con aquello. La muerte de Adriano VI, que siempre fue un ferviente aliado del emperador, llevó al papado a Clemente VII, el Papa Medici, que se inclinó más por apoyar las pretensiones del rey francés, pero frente a ellos iba a situarse el gran Hernando de Ávalos, marqués de Pescara, que en una visita a España fue nombrado por el emperador, jefe de los ejércitos de la zona, en sustitución de Colonna. Para aliviar también la situación de la zona, las tropas imperiales contaron con el concurso del virrey de Nápoles, Carlos Lannoy, que subió con sus ejércitos con la intención de expulsar a los franceses de la zona. Lannoy recibió entonces el mando de las tropas españolas, quedando Pescara al mando de la infantería. En 1524, Pescara había conseguido ya expulsar nuevamente a los franceses de Milán, invadiendo además la Provenza. Pero la conquista de la Provenza, que perseguía como colofón el control del puerto de Marsella, acabó sin éxito. El ejército imperial perdió casi un tercio de sus efectivos y hubo de retirarse perseguido por los franceses hacia Génova y Milán. Maltrechos, sin recibir su paga desde hacía meses, desmoralizados, hambrientos, en ocasiones cubiertos de harapos, la retirada de aquellos hombres, entre los que se encontraba nuestro Juan de Urbieta, daba ganas de llorar. Quienes constituían el sustento del imperio se veían, como tantas veces en nuestro país, pobres y abandonados. Pero su bravura no disminuía con el hambre ni con la falta de paga. Bastaba una arenga de Ávalos para que la moral subiera y aquellos lacerados músculos se recompusieran para seguir batallando. Si no supiese, valerosos compañeros, cuántos peligros habéis tenido en poco, por ganar honra y por el aumento del nombre de nuestro emperador, no confiaría en verdad de sacaros a la batalla contra el enemigo, señaladamente sin paga, pero como veo que sois vosotros mismos los que en las guerras pasadas no solamente habéis echado fuertemente de Milán al francés, pero volviendo con mayor ejército, le desbaratasteis y forzasteis, que afrentosamente saliese de Italia, ningún temor tengo, antes mucha confianza en vuestra virtud y valor, con el cual me puedo prometer victoria cierta. Entendió entonces Francisco I que estaba en sus manos asestar un duro golpe a los españoles en la zona, y con ese fin envió un gran ejército con 25.000 infantes y 5.000 caballeros, además de un fortísimo aparato artillero. Estas tropas superaban con creces a las que los imperiales, después del desastre de la Provenza, manejaban en la zona. Pero cometió el rey francés un grave error. En lugar de combatir a aquel maltrecho ejército, entendió que debía asentarse en Pavía, a la que consideraba la puerta de Milán. Pavía se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Milán, en la confluencia de los ríos Po y Tesino. Era aquella una pequeña ciudad del milanesado, donde se habían ubicado parte de las tropas españolas en su retirada. Al frente de la ciudadela de la misma se encontraba el bravo Antonio de Leiva, uno más de los muchos héroes que están dando las Españas en esta nuestra época. Pensaba Francisco que dominar Pavía supondría cerrar la llave del milanesado e impedir de ese modo el libre tránsito de las tropas hispanas entre el Mediterráneo y la Europa central. Para rendir la ciudad y ubicarse allí como controladores del paso por la zona, el 28 de octubre de 1524, los franceses ocuparon el Parque de Mirabello, un recinto cuadrado y amurallado con 15 kilómetros de perímetro que se encontraba en las afueras de Pavía. Consideraban que desde allí ponían cerco a la ciudad a la vez que protegían sus efectivos de las incursiones españolas. Leiva no tenía tropas suficientes como para expulsar a los franceses, así que no le quedó más remedio que armarse de paciencia y esperar los refuerzos imperiales. La defensa de la ciudad por parte de los hombres de Leiva tampoco era fácil, ya que el ejército francés le superaba abrumadoramente en número. Ante ello,
las tropas españolas pusieron en práctica la táctica que en tantas otras ocasiones le había servido para minar la moral de las tropas enemigas. Se trataba de realizar pequeñas acciones que desgastaran el ánimo del contrario sin llegar a un enfrentamiento directo para el que no estaban aún preparados. El ejército de Pescara se encontraba inmovilizado en la villa de Lodi. Una anochecida, Juan andaba alrededor de una fogata con otros hombres de su regimiento. Acababan de tomar la frugal cena entre lo que quedaba del avituallamiento militar, lo que entre unos y otros cazaban y recolectaban o, también hay que decirlo, sustraían de las haciendas vecinas. Su capitán les indicó que se levantaran y se reunieran con otros hombres seleccionados de la tropa en la plaza de Lodi. Se reunieron unos 2000 hombres, seleccionados entre los más audaces. Ábalos se dirigió a ellos ordenándoles que se pusieran una camisa blanca sobre las ropas que estuvieran usando, también que se armaran con las picas altas que les iban a ser necesarias. Iban a hacer lo que se conocía como la encamisada. Una vez pertrechados les mandó salir al campo por un portillo. Salid despacio, hijos, que para todos habrá en el despojo, porque os hago saber que tenemos en Italia 3 reyes que despojar, el de Francia, el de Navarra y el de Escocia. Les ordenó dirigirse a Melzo, una población cercana donde se encontraba un importante contingente de tropas francesas. Hubieron de vadear un río de aguas gélidas, y en las últimas horas antes del amanecer se encontraban frente a sus muros. El marqués les ordenó que usaran las picas para trepar a la muralla. Juan estuvo entre los primeros que lograron entrar en la plaza. Armado de su estoque, comenzó a guerrear con los inadvertidos hombres de la guardia. No tardaron mucho los españoles en acabar con una buena parte de los soldados franceses de la guarnición de Melzo, hacer un nutrido grupo de prisioneros y herir a su gobernador que también fue hecho prisionero. La soberbia francesa sufrió un duro golpe con esta encamisada. Las acciones de este tipo se sucedían con éxito para los españoles que, al no tener un ejército suficientemente nutrido, se negaban a la batalla frontal. Pero en enero de 1525 llegaron por fin los refuerzos. Un numeroso ejército imperial cruzó los Alpes por el paso de Brennero y llegó a Lodi. Lannoy, junto con el condestable de Borbón, había conseguido reunir aquellas fogueadas tropas. Dejaron a algunos hombres custodiando la plaza y el resto se encaminó ya hacia Pavía. Una vez posicionado el ejército, Lannoy y Pescara optaron por un hostigamiento lento, algo que fuera minando poco a poco la moral de las tropas francesas. El virrey de Nápoles y sus capitanes se mostraban remisos a presentar batalla frontal dada la potencia del ejército francés, pero Hernando de Ávalos no quería perder la ocasión y su bravura terminó por convencer a todos de que el momento de expulsar a los franceses del milanesado lo tenían en sus manos. Como la tropa llevaba meses sin cobrar sus pagas, les prometió el saqueo de la ciudad. Lannoy, viendo el predicamento que tenía con la tropa, le cedió el liderazgo de la batalla. Esto no os debe perturbar a vosotros, que tantos años habéis peleado con la próspera aventura de nuestro emperador, y aunque algunas veces tarde, pero nunca se os ha dejado de pagar, y mucho menos debéis desconfiar ahora, pues sabéis por certísimos mensajeros que en España se ha dado gran suma de oro a los mercaderes de Génova, para que la den a los pagadores de nuestro ejército para vuestras pagas, porque si vosotros vencéis, nos faltará moneda de todos los lugares, y la victoria no se puede ir de nuestras manos. El día 23 de febrero de 1525 se comenzaron a dar las instrucciones. Para sorprender al enemigo se decidió efectuar un ataque nocturno, la noche del 24. Al bravo Leiva, con sus hombres de Pavía, se le encomendó que ejecutara una maniobra de distracción. Debía atacar un punto ficticio para despistar a los franceses y en un momento virar enfrentándolos fuertemente. El grueso del ejército imperial, bajo las órdenes de Pescara, comenzó, mientras tanto, a encender hogueras para hacer pensar al francés que los españoles estaban quemando sus campamentos para huir. Pero lo que hicieron era abrir brechas en el muro de Mirabello que se mostró muy resistente, por lo que la tarea les llevó hasta las 5 de la mañana del día 25. Al alba, pues, las tropas españolas comenzaron a cruzar el muro. Estaban a punto de enfrentarse dos potentes ejércitos, uno con algo más de 20.000 hombres y otro con algunos menos de esa cifra. A las 6 de la mañana Leiva comenzó su ataque sobre los sitiadores franceses de Pavía, lo que les inmovilizaba para reforzar al grueso del ejército francés. A la misma hora, las fuerzas de Pescara comenzaban el asalto a la casa de Mirabello. Hubo un momento en la batalla en que los daños de la artillería francesa y las cargas de su caballería estuvieron a punto de acabar con la furia del ataque español.
pero Pescara optó porque una fuerte agrupación de arcabuceros diezmara a los caballeros galos y restableciera el orden de la batalla. En una hora, la contienda estaba resuelta. Pavía fue una de las batallas más rotundas, pero a la vez más cortas de la historia. Allí cayó una parte relevante de la nobleza francesa bajo las armas de los ejércitos imperiales, y como colofón, el rey Francisco I fue hecho prisionero. El rey de Francia cae prisionero. Una pesada niebla caía sobre Pavía en aquella amanecida. Tan densa era que a veces no se distinguía bien al enemigo en el combate, pero ninguna dificultad arredraba a las tropas españolas que cargaban de continuo sobre los valerosos y bien armados soldados franceses. Son esos los momentos en los que el miedo inicial de los soldados ha desaparecido ya y es el furor de la lucha lo que lo domina todo. Sin temer por la propia vida, sin pensar las consecuencias de cualquiera de sus acciones, los soldados se lanzan contra el enemigo y en esa lucha sin cuartel se forja la victoria o la derrota. El rey francés, que por avatares del destino era el general de aquel ejército, no gustaba de ser derrotado. Bien se conocía su ardor guerrero y su ira cuando era sorprendido en el combate. En ese estado vistió armadura, tomó las armas y montó su caballo para lanzarse como un hombre más a aquella baraúnda de lucha y muerte. Protegido por sus hombres, Francisco I peleó denodadamente durante un buen rato, pero la fortuna no estaba de su parte en aquel neblinoso día italiano. Quiso aquella diosa tornadiza que en el fragor de la batalla se viera frente a los bravos hombres de Diego de Mendoza. Al principio nadie lo identificó como tan preeminente persona, pero la perspicacia de determinados soldados españoles hizo que la suerte le durara poco. Uno de esos soldados era el gallego Alonso Pita da Veiga, ni más ni menos que el caballero bajo el que Juan servía como paje. La falta de luz no le permitió al bravo soldado distinguir con precisión que aquel aguerrido combatiente fuera el rey francés, pero lo lujoso de su armadura y los arneses de su caballo fueron para él indicios de que se trataba de un caballero principal. Alonso le gritó a Juan que lo siguiera mientras se lanzaba espoleando su caballo contra el francés. Juan le siguió espada en mano, pero no eran solo las tropas de Moncada las que luchaban en aquella zona de la batalla. Otro caballero, el granadino don Diego de Ávila, de los hombres del virrey de Nápoles, también se percató, no mucho después del gallego, de la importancia del caballero francés, y con el mismo ímpetu que los dos hombres de Moncada, se lanzó contra Francisco I. Alonso y Juan llegaron primero. El de a caballo lanzó su pica corta a los ijares de la montura del francés, que cayó al suelo arrastrando al rey que quedó atrapado bajo el animal. Fue Juan quien se abalanzó entonces sobre el caído, poniéndole su espada en la escotadura del arnés y apercibiéndole de rendición. «Yo no me he de rendir si no es al emperador, que soy el rey de Francia», le conminó Francisco I. Juan de Urbieta fue consciente entonces de la heroicidad que él y su caballero acababan de lograr. Pero mudó entonces la vista y observó cómo, a pocos metros, el alférez de su compañía estaba a punto de ser desbordado por los franceses con el riesgo de la captura del estandarte que aquello suponía. Sin pensarlo, como héroe que era, le dio prioridad al cumplimiento del deber y señalándole a Francisco su boca le dijo: «Recuerde su majestad esta falta de dientes, todo el mundo me conoce por el mellado. No le tomo gaje por las prisas, pero apelo a la honorabilidad de su majestad para que recuerde quién le ha hecho prisionero para el emperador». Urbieta corrió a defender a su alférez con tal éxito que lograron que el estandarte de la compañía de Hugo de Moncada no cayera en manos de los franceses. Mientras tanto, Alonso Pita da Veiga y Diego de Ávila habían logrado sacar a Francisco I de debajo de su caballo, obteniendo ambos los gajes que justificaban su captura. La batalla estaba ganada. Las tropas imperiales habían infringido al ejército francés una de sus más severas derrotas. Con la refriega de la recuperación del estandarte, Juan de Urbieta le perdió la pista a su caballero y con él al rey francés. Fueron Alonso Pita da Veiga y Diego de Ávila quienes entregaron el prisionero a los jefes de aquel ejército, el de Pescara y el virrey de Nápoles. Los dos caballeros españoles mostraron los gajes que justificaban su apresamiento, pero Francisco nunca olvidó mencionar que el mellado había sido su primer captor, tal como lo reconocería en la cédula que escribió el 4 de marzo de 1525. Hacemos saber a todos aquellos a quienes tocare que Joan de Urbieta del señor don Hugo de Moncada fue de los primeros que se hallaron en mi riesgo cuando fuimos presos delante de Pavía, y nos ayudó con todo su poder a salvar la vida en que le estamos en obligación.
Por sus méritos en aquella jornada, Juan de Urbieta fue ascendido a capitán, y con aquel cargo continuó aún algunos años guerreando por tierras italianas. La vida tras Pavía. Una vez licenciado de sus obligaciones militares, Juan volvió a sus feraces valles hernaniarras. Ser de familia hidalga y capitán retirado de la milicia le auguraban una buena vida, pero a ello se unía el monto de doblones que el rey francés por su trato en el apresamiento y el emperador por haber conseguido aquella proeza le facilitaron. Así pues, se instaló en Hernani dispuesto a disfrutar de su retiro. Se casó allí con doña Marta de Alcayata, con la que formó una familia que se vio afortunada con varios hijos. Los méritos no quedaron en lo descrito hasta ahora. Otro de los más importantes para él fue su nombramiento como caballero de la Orden de Santiago. Así se lee en la provisión del emperador del 26 de septiembre de 1542. A vos, don Sancho de Leiva, caballero de la dicha orden, salud e gracias sepades que el capitán Juanes de Urbieta me hizo relación que su propósito e voluntad es de ser en la dicha orden y vivir en la observancia y sola regla y disciplina della por devoción, que tiene al buenaventurado apóstol Santiago, suplicando que lo mandase admitir y dar el hábito e insignia de la dicha orden como la mi merced fuese, y porque la persona que se ha de recibir a la dicha orden e dar el dicho hábito ha de ser hijo d'algo al modo e fuero de España e tal, que concurran en él las cualidades que los establecimientos de la dicha orden disponen. También le alegró la vida el privilegio que le concedió el emperador en Bolonia el 20 de marzo de 1530, donde se indica que por haberle servido Joanes de Urbieta en Italia y reino de Nápoles en las guerras, poniendo y aventurando su persona a todo peligro, especialmente en la batalla que su ejército hubo en el reino de Francia en el año de 1525, de Pavía que es en Lombardía, en la cual plugo a nuestro Señor dar victoria a su ejército, quedando preso el rey de Francia, y muertos y presos muchos príncipes, y siendo a la sazón hombre de armas de la compañía de don Hugo de Moncada su capitán, y del su consejo ya difunto, fue uno de los que fueron a hacer rendir y prender al dicho rey de Francia, lo cual dice que le constó ser así, por certificación firmada de su mano, que ante dicho emperador presentó, y por cartas y relación de los capitanes que fueron de su ejército, y de ello estaba bien informado y certificado, y por semejantes servicios le daba por armas un escudo partido en dos partes, y en él, figurado de medio abajo, un medio caballo de medio adelante en campo verde con una corona metida por el pescuezo, y una flor de lis en los pechos, y de medio arriba, un brazo armado con una espada en la mano en orilla de un río, y encima del escudo un almete con sus plumajes, y por timbre un águila imperial. Juan de Urbieta vivió digna y placenteramente, hasta que nuestro Señor lo llamó a su gloria el 22 de agosto de 1553. Peleó para su rey durante los mejores años de su vida, y Dios le permitió que sus últimos años fueran de paz en la tierra que le vio nacer. Nota del autor. Ha de tener en cuenta el lector que esto es una narración de ficción. Trata de hechos reales, por lo que el tapiz de fondo y los nombres de los protagonistas están suficientemente datados, pero, como ficción que es, me he permitido inventar bastante sobre algunos hechos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violación de la tumba por soldados franceses y el texto que encuentran en ella. Sí está datado que las tropas napoleónicas, sabiendo a quién albergaba, profanaron la tumba de Juan de Urbieta, el captor de su rey en la jornada de Pavía. Pero se desconocen más datos, por lo que todo lo escrito sobre dicho hecho es solo fruto de la calenturienta mente del autor. Por tanto, la figura del jesuita Íñigo Alcega y su narración sobre el Hernaniarra es igualmente ficticia. En cambio, los aconteceres militares de la época, incluidos los de la batalla de Pavía, son totalmente verídicos y están obtenidos desde textos académicos. Por último, la descripción de la captura de Francisco I tampoco puede considerarse del todo verídica, aunque yo pienso que los hechos debieron acontecer de modo parecido a como los cuento. Se sabe de los 3 soldados españoles que participaron en el apresamiento del rey, pero sobre el desarrollo de la acción existen bastantes controversias. A mí me ha inspirado mucho el cuadro que Ferrer Dalmau pintó sobre la batalla de Pavía.
Se ve allí a 2 caballeros y junto a uno de ellos su paje de lanza. Históricamente se sabe que Alonso Pita da Veiga formaba parte del batallón de caballería pesada de don Hugo de Moncada y que Juan de Urbieta era paje en dicho batallón. Pero no he leído nada que abone la tesis de que Juan fuera el paje de Alonso. Y sin embargo, a mí me ha parecido que el cuadro de Ferrer Dalmau realiza esa sugerencia. ¿Quién sabe? Quizá algún día el destino me cruce con don Augusto y podamos hablar sobre estos supuestos. Los textos que aparecen entrecomillados son reales. No he aportado el detalle a nivel de nota de cada uno de ellos para no distraer al lector de la narración. Esto no es un ensayo ni un trabajo académico, solo una ficción divulgativa, por lo que espero que se me disculpe por ello. En cualquier caso, están entresacados de las fuentes usadas. La bibliografía básica que he manejado sobre los hechos y que el lector interesado, junto con otra abundante cantidad de textos, puede consultar, es la siguiente: Arocena, Fausto, Juan de Urbieta y la prisión de Francisco I, Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV, tomo 25, París, 1934, páginas 445 a 452. Martínez Laínez Francisco, Hermanos de Guerra, Las Victorias de los Tercios, Espasa, 2024, capítulo Pavía, Pita da Veiga Goyanes, Gabriel y Pita da Veiga Subirats, Joaquín. La prisión del rey de Francia. Consideraciones sobre la captura de Francisco I y sus verdaderos protagonistas. Revista de Historia Militar, número 127, Madrid 2020, páginas 143 a 192. A merced de las mareas. Un podcast con relatos de ficción de Antonio Quirós. Una producción de Intelivoz.